Hola amigos, hoy quería hablarles de la diversidad de mamíferos, porque resulta que un hallazgo reciente en Mallorca, en España, ha revelado el fósil de un gorgonopsio, un depredador de dientes de sable con un tamaño similar al de un perro mediano. Este bichito es el más antiguo de su tipo, datando entre 270 y 280 millones de años. Este fósil incluye restos óseos, como fragmentos del cráneo, vértebras y un fémur muy bien conservado. Este animal habitó en el Pérmico y destaca por sus largos dientes de sable, un rasgo característico de los grandes depredadores de la época. Los gorgonopsios eran carnívoros adaptados para cazar en su entorno. Su cuerpo, del tamaño similar al de un perro husky, tenía características únicas, como patas más verticales, lo que le daban una movilidad eficiente, un rasgo intermedio entre los reptiles y los mamíferos. Sin lugar a dudas, los mamíferos son los seres vivos mejor conocidos, a pesar de su gran complejidad orgánica, gracias al interés de los seres humanos en conocernos a nosotros mismos y al intenso estudio de las especies que están relacionadas filogenéticamente con nosotros, o que tienen una utilidad comercial o una utilidad médica. Se han podido conocer los procesos evolutivos en gran detalle. Por si esto fuera poco, el interesante registro fósil, dejado por los huesos de los mamíferos, permite realizar una reconstrucción muy bien documentada, aunque no exenta de lagunas. Se considera que los mamíferos son el grupo dominante de la Tierra desde que se extinguieron los grandes dinosaurios, hace unos 65,5 millones de años, no tanto por el número de especies, sino por su tamaño y la adaptabilidad a prácticamente todos los ecosistemas del planeta. Además, muchas de sus especies se sitúan en lo más alto de la pirámide trófica, por lo que su papel ecológico es de sumo interés. Sin embargo, tuvieron que esperar su momento evolutivo, hace unos 60 millones de años, para su impresionante diferenciación, aunque el linaje que los originó a partir de terápsidos había aparecido mucho antes. De hecho, la extinción de los grandes dinosaurios desencadenó varias radiaciones adaptativas que dispararon el número de linajes y de especies de mamíferos que colonizaron numerosos medios ecológicos. Como ocurre en todos los grupos de seres vivos, el número de linajes extintos es mucho mayor que el de los vivientes. Por esto, su árbol evolutivo requiere el conocimiento combinado del registro fósil y de las especies vivientes. La primera división de los mamíferos, considerados en sentido estricto, separa a los prototerios de los terios. El término mamaliformes se emplea para incluir a los mamíferos y a las formas extintas afines. A su vez, los mamaliformes derivan de los terápsidos. Este es un grupo que se extinguió completamente, exceptuando los mamaliformes. Estos pertenecen a los sinápsidos, el grupo hermano de los saurópsidos. Por último, los sinápsidos, que antes eran llamados reptiles mamiferoides, incluyen el linaje que daría origen a los mamaliformes. Para dar una idea de su sistemática, la línea evolutiva de los mamíferos incluiría a los sinápsidos, a los eupelicosaurios, a los terápsidos, a los sinodontes y a los mamíferos. Para establecer una escala temporal, es posible que el primer mamífero verdadero apareciera en el Triásico tardío, hace unos 200 millones de años, es decir, aproximadamente unos 70 millones de años después de la aparición de los primeros terápsidos y 30 millones de años después de la aparición de los primeros mamaliformes. Ahora veamos a los mamíferos actuales. Los mamíferos vivientes quedan reducidos hoy en día a tres grandes grupos: los monotremas, los marsupiales y los placentarios. Dentro de estos tres grupos también hay más especies extintas que vivientes. Tenemos un muy amplio registro fósil de mamíferos. Las 5 especies de monotremas forman todo un orden de mamíferos, que son considerados fósiles vivientes, porque tienen características comunes con los demás mamíferos, como el pelo, la producción de leche, 3 huesos en el oído, diafragma y corazón con 4 cavidades, y de los saurópsidos, a los que llamamos reptiles, como la puesta de huevos, patas con espolón en extremidades posteriores de los machos,
cráneo acuminado hacia el hocico en forma de pico o pico córneo. Un ornitorrinco y 4 equidnas forman este antiguo linaje que ha sobrevivido en Australia y las islas próximas ante la pujante competencia de los placentarios. 200 de las 300 especies de marsupiales también son australianas. Esto nos muestra claramente que el carácter de isla-continente que tiene Australia ha permitido una evolución independiente, también paralela, con respecto a mamíferos que tienen similares características. Por ejemplo, en Australia hay muy pocos placentarios nativos. Entre los metaterios basales encontramos a los deltaterios de Asia Central y América del Norte y los asiaterios de Mongolia que vivieron a finales del Cretácico. El fósil más antiguo de un marsupial definitivo es Peradectes minor, del Paleoceno de Montana, en Estados Unidos. Vivió hace unos 65 millones de años y seguramente se movía en los árboles. A partir de su punto de origen, en el gran continente del norte, la Eurasia, los marsupiales se extenderían a América del Sur. Los marsupiales de la Eurasia eventualmente se extinguirían, posiblemente debido a la competencia con los mamíferos placentarios por los mismos nichos ecológicos. Sin dudas, los mamíferos nos muestran uno de los ejemplos más espectaculares de convergencia adaptativa. Los marsupiales aislados en Australia han llegado a las mismas soluciones evolutivas que los mamíferos placentarios en otros continentes. Por ejemplo, los cánidos y el tilacino, o el erizo común y el equidna común. Pero no hay que dejarse llevar por los parecidos. Antiguamente se situaba a los armadillos, hormigueros y perezosos de América en el mismo grupo que los pangolines y los cerdos hormigueros de África. Actualmente están bien separados y se consideran el resultado de convergencias extremas. Otros caracteres morfológicos han desorientado a los taxónomos a lo largo de la historia. Por ejemplo, los ungulados, animales que tienen pezuñas, es decir, extremidades, que tienen un dedo y una uña agrandados. Las filogenias han servido para reclasificar este grupo en distintos órdenes. Igualmente ocurrió con el antiguo orden Insectívora. Los caracteres que definían al grupo de los insectívoros han resultado evolutivamente muy exitosos. Entre ellos destacan el pequeño tamaño corporal, los pies plantígrados, hábitos nocturnos y una dentición completa relacionada con la alimentación basada en captura de insectos y otros pequeños invertebrados. Una de las extinciones masivas más importantes de todos los tiempos, la del Cretácico, fue paradójicamente un aliado que permitió la expansión de los mamíferos al sobrevivir algunos de sus linajes, para luego comenzar procesos de una gran radiación adaptativa. Este desencadenamiento de un activo proceso de divergencia y de especiación ocurrió en un muy corto lapso de tiempo. Un ejemplo entre los marsupiales lo constituyen las zarigüeyas americanas, que se diversificaron en más de 40 especies adaptadas a distintos medios ecológicos en Centroamérica desde el Oligoceno. Los cetáceos, como ballenas y delfines, tuvieron una gran radiación entre 55 y 37 millones de años atrás, cuando se forman 6 familias taxonómicas y se fija el plan corporal que vemos hoy en día. La diferenciación de más de 1000 especies de murciélagos en los últimos 60 millones de años indica un claro éxito en la conquista del medio aéreo por los mamíferos. En periodos mucho más recientes, de menos de 7 millones de años, las musarañas del Viejo Mundo, del género Crocidura, se diferenciaron en más de 50 especies, lo que supone uno de los géneros de mamíferos con más especies vivas. Los mecanismos para este éxito evolutivo están relacionados con las características de los genomas, la adquisición de la placenta y la capacidad de cambio evolutivo cuando las condiciones ambientales varían o cuando quedan aisladas geográficamente. Y quiero contarles que una de las razones por las cuales es muy complicado estudiar genéticamente a los mamíferos es porque muchas especies han seguido hibridándose en plazos de miles o de millones de años, lo que además desafía el concepto de especie que en su momento nos enseñaron en la escuela. Bueno amigos, espero que les gusten los mamíferos y si es de esta manera,
Les envío un abrazo enorme y nos volvemos a encontrar muy prontito. Cuídense un montón.